Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bendiciones para todos. Hoy estamos en nuestro estudio número 16 del manual Debes Saber. Y el tema de hoy es un tema que es importante conocer bíblicamente hablando, porque el tema se llama Debes saber qué camino debes de tomar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder entender claramente hacia dónde debemos de caminar en nuestra vida. Hoy yo te pido que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en nuestras vidas y nos dé la dirección correcta. Ante todo, gracias, Señor, por un día más de vida, y seguimos adelante como todos los días hacia el camino, la verdad y la vida, tu Hijo Jesucristo. Bendecimos a todos los que nos ven por redes sociales y te pedimos, Señor, por todos aquellos que sí están tal vez viendo este programa y tal vez no conocen de ti, que tú toques el corazón de ellos para que ellos comprendan mejor lo que tú quieres hablarle a sus vidas. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, abran sus Biblias en el Salmo 32, 8. Y dice la palabra del Señor así: te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este hermoso salmo y versículo nos habla sobre algo que es importante y que Dios me habló tal vez tiempos atrás en mi vida. El Señor me mostró cosas y me dijo que Él me iba a dar la dirección correcta. Miren, vamos a ver y vamos a desglosar lo que significa te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. Esta palabra te haré entender significa que el Señor nos va a instruir, nos va a enseñar y nos va a darnos un camino de buen éxito, si obviamente lo seguimos. Y también dice te enseñaré. Esta palabra es importante, el original dice te lanzaré como una flecha. Eso significa que el Señor nos tiene en sus manos y Él quiere que demos exactamente en el blanco para que cumplamos el propósito para el cual Él nos trajo a esta tierra. Y también dice, te haré entender, te enseñaré el camino. Esta palabra, el curso de tu vida, significa la dirección a tomar, el modo de actuar. Y sabemos que el camino es el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así es que durante el curso de nuestra vida nos va a dar dirección y nos va a mostrar cómo debemos de vivir. Y también dice parte de nuestro salmo, te haré entender, te enseñaré el camino por el cual debes de andar. Debes de andar significa para crecer y que sepas conducirte. O sea que el Señor nos está llevando de la mano, como dice su palabra, como un ayo que lleva a un jovencito, lo lleva de la mano para que crezcamos, para que sepamos conducirnos. Y dice más adelante, sobre ti fijaré mis ojos. Esta parte de sobre ti significa como es debido, o sea, Dios quiere darnos una dirección y Él quiere saber que nosotros entendamos claramente cómo es debido. Y dice, sobre ti fijaré. Esta palabra fijar significa te aconsejaré, te guiaré a tu propósito. Qué hermoso versículo, porque aquí habla de que Dios está atento a nuestras vidas y dice, sobre ti fijaré, te aconsejaré, te guiaré a tu propósito. Sobre ti fijaré mis ojos, mi mirada. Piensa que es importante que el Señor esté viéndonos, que a nosotros nos podemos ocultar de Dios en lo más mínimo. Él conoce perfectamente nuestro corazón y Él quiere que pensemos mejor, que mejoremos en toda nuestra manera de pensar para que tengamos unas actitudes correctas. Y también al final de este original dice que estés contento. Así es que sobre ti fijaré mis ojos para que también estés contento en tu caminar por esta tierra. Pero hay dos maneras de cómo piensa el hombre que no conoce de Dios en su caminar en esta tierra. Una es, vamos a ver, esta primera es una en la que actúa de una manera natural, porque dice la palabra del Señor que el hombre natural, las cosas de Dios para él son locura. O sea que sin darse cuenta escoge un camino, el que está tomando en su vida, el cual se torna más adelante en equivocación. Es importante que veamos Isaías 53:6, que nos dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Padre cargó en él
Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y esta palabra descarriamos significa que erramos. Cuando no conocíamos de Cristo, errábamos en nuestro camino. Estábamos fuera del camino, nos equivocábamos, también significa esto. Nos extraviamos, nos desviamos. Pero ahora por medio del Señor, el Señor nos da la dirección correcta para que caminemos conforme al orden de Él. Por eso el Señor nos habla y nos dice, te haré entender. El Señor quiere que nosotros tengamos una relación íntima y personal con el Señor y que nos dé la dirección en nuestras vidas. La otra manera de cómo piensa el hombre es a su parecer. Significa el camino que escoge y que para esa persona parece ser que a su manera de pensar pues es un camino que es recto, que es derecho, pero a los ojos de Dios sabemos que es una equivocación. Esto está en Proverbios 21.2. Vamos a ver Proverbios 21.2. Y voy a dar dos versiones. Primero, Reina Valera 60 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Y luego la Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que nos dice también en Proverbios 21.2. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Dios lee nuestro corazón, amados hermanos, no podemos escondernos de Él, así es que es importante que verdaderamente vivamos siendo guiados por el Señor. Y debes de saber, para tu información, y es importante, que ni uno ni lo otro de la manera de pensar del hombre, de esta manera es acertado. Dios conoce el camino recto, el camino por el que debemos de andar. Él es el que tiene la potestad para establecer ese camino, amado hermano o amada hermana. Nuestra mejor elección es dejar que Dios nos enseñe el camino. Él ha establecido, como siempre, un camino bueno para nosotros y verdaderamente Él es el que va a decidir por nosotros. No nosotros vamos a decidir por Él. Es importante que veamos este versículo, Isaías 35:8. Isaías 35:8. Y habrá allí, dice la palabra del Señor, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, el Señor, si tú decides seguir el camino de Dios, aun cuando haya situaciones difíciles y estés pasando por cosas en las cuales pues tú dices no voy a poder salir, el Señor te va a hacer que tú salgas y que no te extravíes. La Nueva Traducción Viviente nos da otra versión en Isaías 35:8, dice así: un gran camino atravesará esta tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella, por el camino de santidad, apartados para Dios. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. O sea, el Señor ha establecido un camino sumamente importante para sus hijos. Dice más adelante, los necios nunca andarán por ella. Amados hermanos, Dios está dispuesto y está decidido a enseñarnos porque somos sus hijos. Así que aceptemos el sabio consejo de Dios. Cuando nos encontramos en la disyuntiva de decidir qué hacer o no hacer o cómo hacerlo, podemos escoger muchas veces, y esto puede ser fuerte para nuestra vida, podemos escoger más lo que nos gusta o lo que mejor nos parece, y en ese momento nos equivocaremos, haciendo no necesariamente la voluntad de Dios, pero a medida que nuestro oído espiritual comienza a escuchar la voz de Dios, el asunto suele mejorar. Vamos a Deuteronomio 28:1. Fíjense lo que dice. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El Señor va a exaltar a sus hijos por medio de los que obedecen el camino, la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice en el Deuteronomio 28:2, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Amados hermanos, es importante que estemos atentos a la Escritura, a la palabra, a la Biblia, y que nos congreguemos y conozcamos más de la palabra de Dios, porque es importante oír y alimentarnos. Pero si no mejora,
Dios siempre nos da una advertencia. Puede ser que te duela, puede ser que te diga por ahí no es, y entonces nos hayamos equivocado. Y es por eso que yo les voy a poner un ejemplo, que es el llamamiento de quien fue el apóstol Pablo, a quien Jesucristo el Señor tuvo que decirle de esta manera: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amados hermanos, no podemos pelear contra Dios. Saulo, según sus pensamientos e intenciones, él fue, antes de que Dios lo llamara, fue confrontado por el Señor. Y lo que él pensaba, lo que pensaba Pablo, era que genuinamente, pues, él estaba haciendo bien las cosas para Dios. Y Saulo pensaba honestamente que estaba haciendo lo correcto, pero esa no era la voluntad de Dios. El Señor, ¿qué fue lo que pasó? Lo hizo entender. Y esta situación, amados hermanos, es sumamente importante que entendamos y comprendamos lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Entonces, es importante también lo que le pasó a Pablo, después de ser llamado antes Saulo, que era un fariseo de fariseos, que conocía muy bien la palabra de Dios, pero él no lo hacía conforme a lo que el Señor Jesucristo le había hablado ya en el camino durante el tiempo que él estuvo en esta tierra, y tuvo que hablarle también directamente a su corazón para escogerlo para que él fuera uno de los apóstoles, y no el apóstol más importante en la palabra de Dios. Entonces, ¿duele ir en contra de la voluntad de Dios? Claro que sí, amados hermanos. Aunque hayamos tenido la mejor intención al hacer aquello o el otro y que pensamos que estaba bien, pues tengo que decirte que muchas veces sabemos que el Señor dice: esto no es para mí. Esto es de tu manera de pensar, de tus actitudes, tal vez de tu carne. Yo quiero decirte que también el solo tener buenas intenciones, no sabemos si son o no la voluntad de Dios. La Escritura es la que nos llama a andar en nuestra propia luz. O sea, las personas que dicen: es que yo sé que lo que estoy haciendo está bien hecho, nadie me tiene que decir nada. Bueno, en la palabra de Dios se denomina esto como andar en tu propia luz. Y vamos a verlo en Isaías 50:11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto: en dolor seréis sepultados. Qué fuerte palabra esta de Isaías 50:11. Y vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara y te dice así: pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí: pronto caerán en gran tormento. Entonces, cuando desobedecemos a Dios y hacemos las cosas no conforme al camino que el Señor quiere enseñarnos, pues muchas veces vienen situaciones en las que nos equivocamos y caemos en dolor, caemos en situaciones que, pues, Dios quiere lo mejor para nuestra vida, pero nosotros, el ser humano, está acostumbrado a tomar caminos que son más fáciles, que le cuestan menos trabajo, y no quieren obedecer a Dios. Es por eso que Dios nos advierte que lo único que cosecharemos de esto es dolor. Es por eso que debemos de confiar y apoyarnos en el Señor y temerle, no a Él solamente. Pero no es un temor de que Él te va a matar, amado hermano, no, sino que Él quiere que lo respetemos y lo veamos como el verdadero Padre Celestial. Si nosotros a nuestro Padre lo veneramos, lo respetamos, ¿cómo no vamos a respetar al único Dios verdadero, al Señor de señores, el Señor Jesucristo? Y debemos de escuchar su voz y reconocer que nuestra sabiduría, experiencia y conocimiento no nos alcanzan para conocer su perfecta voluntad. Debemos de estar verdaderamente dentro de la palabra de Dios. El versículo 8 del Salmo 32 que hemos estado leyendo, y es el tema de nuestro estudio de hoy, lo enfatiza. Dice que Dios, pues en realidad Él lo que quiere es enseñarnos. Dice que Él nos dice que en su palabra que nos quiere guiar, sino que Él lo va a hacer. Dice la palabra del Señor: Dios cumplirá su propósito en mí. O sea, no es de que tú quieras o no quieras, Dios va a cumplir el propósito. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, Él te va a enseñar y te va a guiar.
También dice que su sendero es el mejor para nuestra vida, dejando claro que Él siempre estará con nosotros, dándonos tanto consejo como protección. Una protección activa y que no nos dejará, aunque no tengamos situaciones verdaderamente en las cuales pues muchas veces pues nosotros decimos, es que esto está bien, pero el Señor no nos va a dejar y nos va a poner tal vez freno, una brida, porque como dice el versículo del Salmo 32:9, uno después, que como caballos o mulas obstinadas, dice, se puede tomar la dirección equivocada, amados hermanos. Veamos lo que dice el Salmo 32:9. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, o que han de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. La palabra de Dios nos habla con toda claridad de que debemos de ser obedientes a su palabra para que nosotros no tengamos que ser verdaderamente sujetados con un freno o con una brida. Y veamos la conclusión. Dios nos enseña y nos instruye, similar a un padre que cuida amorosamente a sus hijos, enseñándonos y guiándonos. La Biblia declara que Dios nos ama y quiere escuchar nuestro corazón. Quiere consolarnos, aconsejarnos como un padre. En el Salmo 32:8, amados hermanos, tomémoslo como una promesa poderosa de la guía y el apoyo de Dios a través de la vida de un hijo. Y si tú eres hijo, aprende este versículo que es necesario. Al Señor nunca le digas no, sino dile sí, Señor. Él está esperando que tú seas obediente a Él. Él está dispuesto a enseñarnos y guiarnos en el camino hacia una vida más plena y significativa. Y su presencia constante en nuestras vidas nos dará lo que tanto anhelamos en nuestro corazón, que es la paz que rebasa cualquier entendimiento. Debemos de saber recordar esta promesa y tener fe en la guía en que Dios estará con nosotros en todo momento. Recuerda, amado hermano, amada hermana, el Señor fijará sus ojos en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje para que edifiquemos nuestra vida. Ahora sabemos que tú nos harás entendernos, nos mostrarás el camino por el cual deberemos de andar, Señor. Es un camino de verdad, de vida, tus pensamientos son de bien, no de mal, Señor. Y sabemos que en nosotros tú fijarás nuestros ojos, tus ojos, y sabremos, Señor, que tú eres el que guía nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que nos has hablado este día. Gracias también por los que nos ven por redes sociales y tal vez no habían oído un mensaje de este tipo en el cual el Señor les está hablando y les está diciendo que el Señor quiere darte la dirección en tu vida. Si tú no has podido seguir ese camino, hoy yo te invito a que recibas ante todo al camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Así es que si tú lo quieres hacer, inclina tu rostro y pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdóname por todos mis pecados, porque he errado, porque no he caminado bajo el camino tuyo, sino bajo lo que tú, Señor, Padre mío, pues no te agrada. Hoy yo quiero agradarte y es por eso que quiero tener una relación nueva contigo y recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Declaro que Él murió en la cruz, pero Él resucitó al tercer día y que Él, Señor, venció la muerte. Te doy gracias porque ahora yo me declaro tu Hijo. Bendigo tu nombre, te glorifico y te pido, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo para que yo pueda entender cada día más tus mensajes, la palabra tuya que está escrita en la Biblia, que es tu voluntad. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues, amados hermanos, le damos gracias al Señor. Sigan el camino de la verdad y la vida. Hasta la próxima.